El tema es la Virgen María en el plan de salvación de Dios para nosotros. Capítulo número 8 del libro Diálogo Sí, con los protestantes. Miren, exactamente. Este es el capítulo Es este número libro. 8 del libro, ¿sale? Porque llevamos una secuencia y les Claro, vamos subiendo los videos para que vayan en orden. Y entonces ya hoy vamos a cubrir el capítulo número 8, que es la Virgen María. Muy bien. Entonces, si gustas, comenzamos con la oración, Isabel. sí, está Adelante, bien. pues. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar este agradeciendo por estar aquí, por estas horas que han pasado, por el don de la vida que Dios nos da. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Padre mío, te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre para aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos por todos aquellos que aún no han llegado, por todos los que no tienen esta oportunidad de saber más de ti, que puedan encontrar tu palabra, la verdad y la vida, todo lo que nos quieres mostrar, Señor. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y iniciamos eh, eh, agradeciendo por tu Madre, la Virgen María, como intercesora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega, por Señora, nosotros. por nosotros los pecadores, Ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dame, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona, Perdónen Señor, nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame y guárdame de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, voy a iniciar con una introducción acerca de lo que es el gran significado que tiene el nombre de María. Ah, dice, bueno, María, el significado bíblico de María es la elegida por Dios o la amada. Este es un nombre que tiene un origen o que tiene un origen hebreo y yace como referencia al nombre de Miriam, que significa María. Esto está en el Antiguo Testamento, donde se dice que Miriam era una profetisa y cantora de Israel, hija de Amram y Lojebed, hermana mayor de Aarón y de Moisés. Ella, pues ella siempre quería tener el lugar, ¿no? De social que tenía su hermano Moisés, pero por supuesto que en esa época, pues la mujer no tenía ningún lugar ni ningún derecho. Entonces, este nombre de Miriam viene del Antiguo Testamento, que significa María. El significado es excelsa, ¿no? Y nos encontramos ante uno de los nombres bíblicos más importantes que lo portaron pues personalidades importantes como pues María, la madre de Jesús, y otras muchas personalidades.
Pasando a María en el Nuevo Testamento, hablamos de ella a través de lo que nos dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, como lo menciona en Hechos, en el capítulo número 1, en el versículo 14, donde dicen que todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, lo que puede interpretarse que en Juan, en el Apocalipsis del capítulo 12, del versículo 1 a 2, donde nos dice, apareció en el cielo una señal grandiosa. Era una mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. La madre, María, la madre de Jesús, este nombre además simboliza la gran pureza que ella es, significado también de la elegida, una mujer elegida para una misión concreta. Resumiendo que nos encontramos ante un hombre de gran pureza y que nos evoca a la blancura del cristianismo. En el idioma egipcio fue donde primero se utilizó este nombre de María, que significa la preferida de Yahvé Dios. En el Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 20, nos regresamos otra vez al Antiguo Testamento. Miriam, hermana de Aarón, tomó en sus manos un instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro. Mar o Mir en egipcio significaba la más preferida de las hijas, y Ya o Yam significaba el Dios verdadero, Yahvé. Así que Mar, Yam o Mir Yam en egipcio significaba la hija, esta hija preferida por Dios. El nombre hebreo de María se traduce por Domina en latín. El ángel es quien le da, por tanto, el título de señora. Es sobre la anunciación de la bienaventurada Virgen María. Estas palabras de el Señor está contigo, donde dice, esto nos dice Lucas en el capítulo 1, si me pueden ayudar a leerlo, capítulo 1, versículo 28 al 42. Lucas capítulo 1, versículo 28 al 42, ¿verdad? Sí, por favor. Dice así, Lucas 1, 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es hasta el 42. Sí, efectivamente, pues es un versículo precioso donde pues María no podía creer lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y aquí el ángel Gabriel, ¿no? Donde le dice: alégrate, llena eres de gracia, nos comenta que es la las palabras más hermosas y bellas, menciona aquí, excelsas, que le podría haber dicho el ángel Gabriel, ¿no? Haciendo esa reverencia tan hermosa hacia la Virgen como Madre del Señor y Señora, ¿no? Y, y, y pues es algo muy, muy hermoso. Todos en sí, pues todos los pasajes de Lucas nos relatan cosas muy bellas que pues tiene uno que leerlas y releerlas para saborear ese amor tan grande que pues que se le tenía pues a la Virgen María, y que pues ella, a María no lo podía ni creer. Después, bueno, mm, ay Dios, dice, y el nombre de Virgen era María. Digamos también acerca de este nombre que la nombran a ella como estrella de mar, que en latín es Stella Maris. Es un antiguo título de María, Madre de Jesús, que se encuentra referido a la Virgen en el siglo IX. Aquí hay, se asocia este título al pasaje de la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 41 al 45. Si alguien me puede, este está más cortito, me puede ayudar con a leerlo, por favor. Primera de Reyes, 18. en el capítulo 18, versículo 41 al 45. 18, 41, 45. Sí, ¿Quién la tiene? Si no, yo la leo, ya está aquí. Luego Elías le mandó decir a Ahab, va de nuevo porque pensé que estaba apagado mi micrófono, ¿eh? Va. sí. Dice, luego Elías le mandó decir a Ahab: come y bebe ahora, porque ya siento ruido de la lluvia que cae. Subió Ahab a comer y beber.
mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el rostro entre las rodillas. Dijo a su muchacho: sube y mira para el mar. Este fue a mirar y dijo: no veo nada. Elías ordenó: vuelve hasta 7 veces. A la séptima vez el muchacho dijo: veo una nube pequeña como la palma de la mano que sube del mar. Entonces Elías le mandó decir a Ahab: prepara tu carro y baja para que no te detenga la lluvia. Empezó a soplar el viento y las nubes oscurecieron el cielo hasta que cayó una gran lluvia. Ahab entonces subió a su carro y se fue a Jezrael. Palabra de Dios, te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Sí, aquí en este pasaje nos habla sobre la sequía en la región, el avistamiento de una nube sobre el mar, no más grande que la mano, donde anunciaba el final de una larga espera, símbolo de la anunciación de María. ¿Por quién? Por parte del arcángel Gabriel. ¿Cómo? Por el inicio de la salvación del pueblo de Dios. Esta nube es el símbolo de esperanza. Bajo este título, la Virgen María se considera que es la que intercede como guía y protectora de los que viajan o buscan un sustento en el mar. Este aspecto de la Virgen es la que la ha llevado a que la llamen estrella de la mar, y a su nombramiento como patrona de las misiones católicas a la gente de mar, el apostolado del mar, así que hay varias iglesias que se les llama estrella de mar o estela maris. Esta es parte de la introducción acerca de, pues, de lo que es en este caso del nombre de María. Y ahora sí, bueno, entraremos a lo que es el papel de María en la salvación. Este, en el capítulo 8, y donde, pero como estoy compartiendo pantalla, no se puede, bueno, es eh, con el diálogo de los protestantes del libro de Flaviano Amatuli Valente. Bueno, dice, el Padre quiso que María estuviera presente en la historia de la salvación. Cuando decidió enviar a su Hijo al mundo, quiso que llegara a nosotros naciendo de una mujer. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. De este modo, hizo que esta mujer, la primera que acogió a su Hijo, lo comunicara a toda la humanidad. Por lo tanto, María se encuentra en el camino que va desde el Padre a la humanidad, como madre que nos da a todos al Hijo Salvador. Al mismo tiempo se encuentra en el camino, ¿no?, que tiene que recorrer, que tienen que recorrer los hombres para ir al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En Efesios 2:18 nos dice: y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. En Juan 14, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
y el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, aquí la situación es la siguiente. Los hermanos separados nos, eh, nos mencionan que por qué la Iglesia Católica pone a María como mediadora. Si en Juan 14:6 dice que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí los hermanos separados no pueden aceptar que, que María es mediadora, porque no pueden aceptar que María es la salvación, es la intermediaria para nuestra salvación, porque ella es perpetuamente virgen y virginal. Pero esto, los hermanos separados lo atacan mucho a la Virgen por esta parte, y ellos se fundamentan en este versículo, que ya después, cuando termine, me darán su opinión. Después vamos a Primera de Timoteo, versículo 2:5, donde nos dice: por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí también en esta de primero de Timoteo es una parte donde también los hermanos separados nos atacan a nosotros, que Dios es el único salvador y que no debe haber ningún mediador o mediadora, que en este caso sería María. Dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Dice: el papel mediador de María Santísima está atestiguado por su actitud en el Evangelio, particularmente en las bodas de Caná, como se puede leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Si alguien me puede ayudar, por favor. Sí, San Juan, capítulo 2, del 1 al 2, 11. del 1 al 11. Las bodas de Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná, así es. Muy bien, a ver, ¿quién lo tiene por ahí? Juan 2. Si no, yo aquí lo tengo, ¿eh? Ahí va. Dice así: Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. El primer milagro en la boda de Caná. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde.
Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí es, por supuesto, muy evidente y nadie puede negar cómo María, la Madre de Jesús, está intercediendo y pidiéndole a su Hijo Jesucristo que ayude a los novios que están en una situación muy comprometida en esta fiesta de bodas. Y pues para Jesús, él realmente no quería en ese momento iniciar, ¿no? Con su primer milagro, sin embargo lo hace por el gran amor que le tiene a su madre, ¿no? Y entonces, eh, complace a su mamá. Por eso es que María, pues por supuesto que tiene un lugar muy especial en el plan de salvación que Dios establece No, desde toda la Nacho, eternidad, hágame caso, yo me la acabo de comer así. al ser destinada la madre de Jesús, el Hijo único de Dios, que se transformó en la más grande criatura. María está presente en la única mediación de Cristo y está totalmente a su servicio. De modo que así como el concilio subrayó en la Lumen Gentium, ¿qué es la Lumen Gentium? Es el latín que significa luz de las naciones o Cristo. María está presente en la única mediación de Cristo y está totalmente a su servicio. Ok, de modo que así como el concilio, les explicabas que este concilio es, es del latín, que significa luz de las naciones, o Cristo es la luz de los pueblos. La misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera obscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. No estamos afirmando que el papel de María en la vida de la Iglesia esté fuera de la mediación de Cristo o junto a ella, como si se tratara de una mediación paralela o incompetencia. En la encíclica Redemptoris Mater es una carta encíclica publicada por el Papa Juan Pablo II. Esta trata de la Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina y es también el modelo de la Iglesia que toma a María. Dice, este concilio explica todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres y no es exigido por ninguna ley. Nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo, apoyada en su mediación, pues de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud y lejos de impedirla, va a fomentar la unión inmediata con los creyentes en Cristo. María, quien fue también redimida por Cristo, es la primera de los creyentes, pues es la gracia que le concede Dios Padre al inicio de su existencia. Esta se debe a los méritos de Jesucristo
salvador del género humano, como afirma la bula Ineffabilis Deus. Está escrito en latín, que significa, es la carta apostólica del Papa Pío IX, en la que declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el 8 de diciembre de 1854. Dice, toda la cooperación de María en la salvación está fundada en la mediación de Cristo y está orientada esencialmente a hacer nuestro encuentro con Él más íntimo y profundo. La Iglesia no duda en reconocer abiertamente esta función subordinada de María. La experimenta continuamente y la recomienda al amor de los fieles para que, apoyados por esta ayuda materna, se unan más íntimamente al mediador y al Salvador. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 968, también nos habla del papel que tiene relacionado con la Iglesia y con toda la humanidad, ya que va aún más lejos y colabora de manera totalmente singular con la obra del Salvador por la obediencia de María, por su fe, por su esperanza, por el ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, dice, en realidad nadie como María puede llamar a Jesús hijo mío. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 48, nos dice, sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Por eso, la misma María exclama, de hoy en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48 nos comenta, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Pero María eh, eh, al mismo tiempo es una virgen grande por esa fe y esa obediencia que ha tenido y sigue teniendo para toda la humanidad. Feliz tú que has creído, porque de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor, es lo que nos dice Lucas en su capítulo 1, en el versículo 45. Y en Lucas primero, en Lucas también en el capítulo 1, en el versículo 38 dice, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por eso, María es el modelo de todo cristiano que al recibir el llamado de Dios está invitado a responder con generosidad en un espíritu de fe y de obediencia. ¿Y qué pasa? Que tantos hermanos separados no quieren saber nada de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para poderla atacar. Un motivo más para darnos cuenta de que están muy mal. Ahí terminaríamos lo que es el plan de salvación de María y pasaríamos al tema de la Arca de la Nueva Alianza.
donde, bueno, aquí nos menciona que María es la nueva arca de la alianza o el arca de la nueva alianza. No es un retorcido argumento moderno, sino que era algo evidente para la iglesia primitiva y lo ha seguido siendo hasta la iglesia de hoy. Pero es que además, si miramos las cosas a través de los ojos de un judío de la época de Cristo, es toda cosa de sentido común. Sabemos, y apenas lo vimos en misas anteriores de esta semana, donde pues nos habla Lucas sobre el arca, que era una caja de acacia recubierta de oro por dentro y fuera. Era un objeto físico que contenía en su interior al mismísimo Dios. Pues igualmente cuando Dios se encarnó en María, tenemos a María, que es un ser físico, que siendo un ser físico contenía a Dios. Una vez que nos encontramos con lo que en el Antiguo Testamento aparece como tipos o la prefiguración, en el Nuevo Testamento adquiere la plenitud y la perfección. El arca era el anuncio imperfecto de lo que sería el Dios encarnado, siendo el primer paso para una materialización divina que no alcanzaría la perfección hasta la encarnación de Cristo. Con Jesús no tenemos ya a Dios dentro de algo físico, sino a Dios que se hace físico. No un Dios que habita un objeto visible, sino un Dios que se hace visible. Solo que antes de manifestarse al mundo, fue un Dios que habitó en el vientre de María, igual que Yahvé habitó en el interior del arca, incluso después de nacer, pues ese cuerpo material que era parte de Jesús era completamente carne de María, pues solo de ella adquiere la corporeidad. María lleva a Dios en su interior durante esos 9 meses y por eso sería para siempre la llena de gracia. La nueva arca y hasta el fin de los siglos, todas las generaciones la llamarán bendita, lo encontramos en el capítulo de Lucas primero, de Lucas 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en el versículo 48, donde dice: el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre. Gestar a Dios deja huella en las entrañas para siempre. Y María fue al principio y al final y por siempre el arca de Dios. Durante 9 meses fue la mujer que contuvo en su interior al mismo Dios hecho carne, de modo que la presencia de Dios ya no se percibe indirectamente a través del humo, la nube o el fuego, sino que se puede ver claramente en el Dios encarnado, que es Jesús, y que se encarna por medio del Espíritu Santo, que es el medio, que es por el cual María se encarna, por el Espíritu Santo. Y María no se limita a ser el contenedor de Dios al modo del arca, sino que ella misma da a Dios ese cuerpo en el que se encarna, pues es fruto de un óvulo suyo y de nadie más. De todos los rasgos comparables, este es el más esencial y al mismo tiempo el más evidente,
eso es el que más frecuente se utiliza en la iglesia primitiva y hasta hoy para justificar el título de María como nueva arca. Aquí se hace mención de varios textos, tanto en este caso del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, referidos por San Lucas. En el versículo 41, donde dice: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre, e Isabel se llena del Espíritu Santo. Y el paralelismo es que nos menciona en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 6, versículo 14, dice: David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. En Lucas capítulo 1, versículo 43 dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, no lo podía creer, o sea, cómo yo, su humilde esclava, puedo merecer todo lo que mi Señor Dios me, me ha dado, ¿no? Que esté él dentro de mi vientre. Y en segunda de Samuel nos dice, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? En Lucas dice, María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. En segundo de Samuel nos dice, ahí permaneció 3 meses y Yahvé bendijo a Obedón y a toda su familia. En Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí nos habla, dice, en Éxodo 40, en el versículo 34, dice, entonces la nube vino a cubrir la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Esta parte, la tienda de las citas era el encuentro donde se reunían los judíos, ya que en esa todavía no existía el templo que había construido Salomón en Jerusalén. Entonces, por eso se le llamaba la tienda de las citas, que es donde se reunían. Eso es a lo que se refiere, donde se reunían los judíos y iban ahí a su encuentro. En segunda de Crónicas nos comenta que los sacerdotes salieron del santuario porque se hallaban presentes y se habían santificado sin hacer distinciones de clases, mientras que todos los levitas cantores, Asaf, Gemán y Jedutún, con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé. Cuando estos alzaron la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música para alabar a Yahvé, diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. En ese momento
la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 9 a 10, nos dice: estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y permanecen ahí hasta el día de hoy. En el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Y bueno, pasamos a lo que sería María Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Este es el título que se le da a María, que celebra su concepción, que ya lo habíamos comentado anteriormente por el Papa Pío, donde él es quien se proclama a la Inmaculada Concepción. Bueno, dice que la Santísima Virgen María fue desde el primer momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, conservada inmune a toda mancha del pecado original, donde Dios mencionó. Génesis 3, capítulo 3 del versículo 15 nos dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás tu talón. La Iglesia entiende que esto significa que María nunca estaría bajo el poder del pecado. Estaría en estado de gracia, exaltado, que la serpiente había destruido en el hombre. Su unión continúa con la gracia, explica su enemistad con la serpiente. Por lo tanto, la Iglesia cree que María no solo fue concebida sin pecado, sino que también estuvo libre de pecado toda su vida. Mientras nosotros nacemos con el pecado original, María, por los méritos de Jesús, es liberada de esta mancha desde antes de recibirla. Esto es como si se liberara a un preso antes de caer en la cárcel. Lo que dice la Biblia en cuanto a la llena de gracia, en el capítulo de Lucas 1, del versículo 28, dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La tradición explica que se trata de una liberación total de cualquier mancha de pecado hasta el pecado original. En la solemnidad de María, Madre de Dios, que se conmemora el 1 de enero, bueno, aquí el Catecismo de la Iglesia nos dice en el número 509, nos enseña que María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. San Mateo en su Evangelio habla del linaje de Jesucristo, mencionando a la Madre de Dios, donde en Mateo, en el capítulo 1, versículo 23,
comenta, se dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. En la Anunciación, en Lucas, al sexto mes, el ángel Gabriel es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y ella se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María dice entonces al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y el ángel contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. María, Madre de la Iglesia. La Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. Es su cuerpo místico. En Corintios nos dice todo en el capítulo, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13 dice, todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo y a todos se nos ha dado de beber de ese único espíritu. En el número 975 del Catecismo dice, creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Y en el 970 dice, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia y en efecto todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres, pues brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo que se apoya en su mediación, dependiendo totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. La popularidad de la expresión específica Madre de la Iglesia creció en el siglo XX y XXI, cuando el Papa Francisco agrega un día festivo con este título para el lunes siguiente a la
si se acuerdan, es a la solemnidad de Pentecostés. El Papa Juan Pablo II dice el título Madre de la Iglesia, donde se refleja ahí la convicción de los fieles cristianos que ven en María no solo a la madre de la persona de Cristo, sino también a los fieles. La que es reconocida como madre de la salvación, de la vida y de la gracia, madre de los salvados y madre de los vivos, y es justamente proclamada madre de la Iglesia. Después aquí en lo que madre, la Virgen María, siempre virgen, nos dice que el hecho de la virginidad de María en el nacimiento de su hijo Jesús se afirma claramente en la Biblia. Aquí también en esta parte los hermanos separados están totalmente en contra de esta parte. No pueden entender la virginidad de María. En Mateo 1:18 el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en Lucas 30:35 nos dice, el ángel Gabriel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y bueno, pues María le comenta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. En Juan primero, en el versículo 13 dice, el que nació no de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo del hombre, sino que nació de Dios. Estos tres textos bíblicos son testimonios sólidos para confirmar el hecho de la virginidad de María, que podemos utilizar con los hermanos separados. Isaías 7:14, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo dice, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. María no tuvo relación con Jesús hasta que nació Jesús. Aquí es algo que nos atacan. ¿Hasta qué? Pues ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Hasta qué no quiere decir que después sí hubo relaciones entre María y José? Afirma sencillamente que Jesús nace por obra del Espíritu Santo sin la participación de José. Pero ahí los hermanos separados meten la cizaña y empiezan con esa tergiversación de palabras que inclusive ellos van cambiando en la Biblia y que muchas veces no sabemos, no entendemos y no sabemos cómo explicar, dar la explicación a los hermanos separados que están mal. Virgen después del parto. La Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito. En Primera de Corintios, en 15:25, nos dice, está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y en Mateo 28:18-20 dice, Jesús se acercó y le habla así, me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y bueno, aquí se terminaría esta parte. Gracias a la Virgen María por ser nuestra madre e intercesora ante su Hijo Jesucristo. Eso sería todo. A la Virgen. Amén. Viva la Amén. Virgen. Viva, Viva la Virgen María. viva, Viva. que viva, Viva. viva. Ya no Virgen quiero. María, intercesora. Ante su Ciertamente también es mediadora, pero depende el contexto también, como ahí por ahí escribiste en una de tus láminas. Si es mediadora, obviamente en el contexto de que por medio de ella nos dirigimos a Cristo, por medio de Jesucristo, que es el único mediador, únicamente por medio de Jesucristo vamos a Dios, al Padre. ¿Sí? Esa es la diferencia de la mediación de María y de Jesucristo. Y algo más claro es, por ejemplo, la mediación de Jesucristo significa que no hay nadie en el mundo terrenal ni en el mundo espiritual que sea mediador. ¿Por qué? Porque mediador significa para Jesucristo, el contexto de Jesucristo, mediador significa que Él se entregó por nosotros. Ese es el punto clave. Y esa mediación de Jesucristo que es única y que nunca nosotros, la Iglesia Católica no enseña que la mediación o la intercesión de la Virgen María está al mismo nivel que la de Jesucristo. Eso lo enseña la Iglesia Católica, nada más que bueno, pues la contaminación que hacen los pastores protestantes para atacar a la Iglesia Católica, pues es una contaminación que les hacen a nuestros hermanos católicos y que ya después, bueno, se van con ellos y les siguen taladrando con esa idea de la mediación de la Virgen María, pero eso lo podemos encontrar ahí mismo donde tú tenías, donde anotaste en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. A ver, vamos a leerla si quieren para que veamos. La mediación ya la hemos visto muchas veces, sin embargo, a ver, si ya la vimos muchas veces, quiere decir que ya no las deberíamos saber. Y a mí todavía se me olvida exactamente si es en Primera de Timoteo o Segunda de Timoteo. A ver, ¿quién se la sabe esa? Donde viene explicado cuál es la mediación verdadera de Jesucristo. ¿Qué significa mediador? Pásenme la cita. Es en Segunda de Timoteo. Y esa debemos de sabérnosla ya todos, ¿verdad? Porque si no es repetitiva, Es que como que cuando es Primera de Timoteo, ¿verdad? Ahí va. Sí, fíjense. Aquí vamos a ver claramente, yo les digo esta cita porque para mí es la más clara que hay y la que para mí fue punto clave para entender la mediación de Jesucristo, comparándola con la mediación de Moisés, comparándola con la mediación de Abraham, comparándola con la mediación de la Virgen María, porque sí hay mediadores, sí se habla de mediadores, pero en otro contexto, como también ya lo hemos visto varias veces y también Diego lo explicó en el tema de los pactos. Mediador también es Moisés, a ver, y no por eso vamos a decir, no, es que eso está mal, porque Moisés no puede ser mediador. Sí es mediador, pero en otro contexto. Ajá. Pero en el contexto bien específico y puntual de Jesucristo, mediación. Lo que nadie hizo es que Él se entregó por nosotros. Él murió para la salvación de nosotros. Eso es mediador en su máxima expresión. Y nosotros nunca
ponemos a ese nivel ninguna otra mediación. Entonces vamos a verlo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde ahí. Dice así, miren. Dios es único. ¿Quién es Dios? El Padre, ¿eh? Y sigue diciendo. Y único también es el mediador entre Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, estamos hablando. Y sigue diciendo, entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Ahí está el Hijo. Ya hablamos del Padre y ahorita estamos viendo que el mediador es Cristo Jesús, hombre, el Hijo, ¿verdad? Y sigue diciendo en el 6, más bien es Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Nada más que agarramos contexto con el 5. Entonces en el versículo 6 dice, explica exactamente qué significa mediador. Cristo, el único mediador, significa que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Eso es el único mediador, eso significa que es el único mediador que se entregó para rescatar a todos. ¿Bien? La mediación. Bueno, entonces ahí está, fíjense, tenemos Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6, explica la mediación de Jesús. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 6, que también lo leímos, explica la mediación o la intercesión de la Virgen María. A ver, vamos a leer Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, en las bodas de Caná, que lo leímos, pero ya nada más resumiendo, fíjense. Aquí vamos a ver la mediación de María, que más que mediación es una intercesión. Ahora, ¿Jesús es mediador? Sí es mediador Jesús. ¿Jesús es intercesor? Claro que sí es intercesor también. El Espíritu Santo también es intercesor. Bien. Pero María, más que mediadora en el contexto de Jesucristo, ella no es mediadora y la iglesia no lo enseña y nosotros tampoco lo enseñamos que ella sea mediadora al mismo nivel que Jesucristo. Nadie es mediador a nivel de Jesucristo. Son intercesores. Dice aquí en el versículo 5, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Es decir, la Virgen María se está metiendo entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Eso es la mediación de María, que más que mediación es la intercesión. Así lo enseña la iglesia. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Allí se resume la intercesión de la Virgen María, que ella nos dice que hagamos lo que él nos diga, que le obedezcamos para ir con él, para acercarnos a él. Esas son las dos. Esa es la diferencia principal, ¿no? Entre esas intercesiones y mediador de Jesucristo. Lo vamos a ir reflexionando más adelante, ¿eh? Porque son citas bíblicas recurrentes que tienen muchísimo contenido apologético, o sea, para defensa de la fe, tienen muchísimo contenido, en muchos sentidos. Entonces, continuamos, a ver. Y mucho ataque de nuestros hermanos separados Así contra la Virgen, ¿no? Así También es. mucho ataque. Entonces, qué barbaridad. Sí. Más hermanos separados, como es la temporada de la Virgen, se la pasan atacándonos. Así es, pero como sabemos, la Virgen, porque fue la más humilde de las criaturas, y como el maligno es el menos humilde de las criaturas de Dios, pues obviamente le tiene muchísimo coraje, y el maligno tiene sus instrumentos, los cuales son la gente que se opone a la Virgen María, ¿no? Nosotros debemos de saberlo eso. Entonces, por eso tiene tantos ataques y por eso, bueno, pues Y nosotros siempre va a ser atacada la Virgen. siempre va a ser atacada, así es, porque como en Apocalipsis, ¿por qué va a ser atacada? Vamos a ver en Apocalipsis otra cita que me gusta, mientras vayan pensando por ahí quién más quiere participar para opinar sobre este tema. En Apocalipsis 12, miren, que ya también lo hemos visto hasta extasiarnos, ¿no? De toda esta lectura, pero vamos a volverlo a ver. ¿Dónde dice lo de la persecución? Dice,
entonces el dragón, es en Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Pues el diablo, ¿no? La serpiente antigua. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? Pues la Virgen María. Obviamente también en otra analogía puede ser el pueblo de Israel, pero aquí nosotros lo estamos dirigiendo hacia la mujer, hacia la Virgen María. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Y entonces eso teológicamente pues es algo que siempre va a ocurrir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Que el maligno va a estar enfurecido contra la mujer. Y esa mujer es la Virgen María. Sigue diciendo aquí, y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, como le tiene coraje a la Virgen María, también le va a hacer la guerra a sus hijos de esa mujer, a sus hijos de la Virgen María. O sea, nosotros, si es que cumplimos con esta característica que viene aquí a describir, fíjense qué dice. ¿Cuál es la característica? Dice así, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Esos que guardan, que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, esos son, se pueden considerar los hijos de la mujer, los hijos de la Virgen María. Y los que no quieren a la Virgen María, los que no guardan esa ley, ¿serán sus hijos? No, ¿verdad? ¿Qué? Pues sí son sus Sí, hijos, también. pero acordémonos de que el ser humano tienes que aceptar la salvación y tienes que aceptar las cosas que Dios te da para que verdaderamente pues nos sirvan para nuestra salvación, porque puede ser que sí sea nuestra madre, pero si no la aceptan, bueno, pues Ella nos adopta, pero nosotros no la queremos en nuestras vidas o no la quieren en sus vidas y es cuando también María pues respeta, ¿no? igual que Jesucristo. Igual que Jesucristo. Jesucristo somos hijos, somos hechos en Él, somos parte de Él, somos parte de su cuerpo, la iglesia. Pero si no lo aceptamos, también Él nos va a respetar y va a decir, bueno, pues si no me quieres, si no me necesitas, tú solo te estás apartando, pero Dios nos va a querer siempre atraer. Y esa es otra función maternal de la Virgen María, como lo acabamos de ver en los escritos que traes, Isabel. Es la función maternal de ella, acercarnos, empujarnos, jalarnos de mil maneras hacia su hijo. Y después su hijo, que ya en su cuerpo místico, que es la iglesia, de la cual todos podemos formar parte, por medio de él, ahora sí vamos al Padre y vamos a recibir la herencia de la vida eterna y vamos a ir a la mansión que nos tiene preparada junto con su Padre, ¿no? Entonces es todo un cuento no un cuento, sino es toda una historia de amor entre Dios y nosotros los seres humanos. Inmaculada Concepción de María, es decir, Inmaculada. que es la única criatura de Dios que nació sin pecado original. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, debía de contener en su vientre al mismo Dios. Entonces, eso todo ya lo explicó Isabel, nada más me pareció que faltó una cita bíblica que aquí la vamos a dar. Porque también ya los protestantes se van preparando y como que van viendo, pero entonces le van buscando alguna forma de atacar más también y te hacen la pregunta capciosa, bueno, como se la hicieron al Padre Toro, a ver, ¿la Virgen María fue salvada por Jesucristo? Y todos sabemos, claro que sí, la Virgen María también fue salvada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos ya argumentan y dicen, como te pusieron la trampa, ahora dicen, entonces si fue salvada, quiere decir que entonces sí tiene pecado original. ¿Sí? Ya vieron cómo ellos en su Le buscan. contaminación nos van buscando la forma de echar abajo la doctrina de la iglesia y los dogmas de María. Entonces dicen, si la salvó,
ya reconociste que salvó a María Jesucristo, así como a todos los mortales, entonces quiere decir que sí tiene pecado original, lo cual no es cierto. La iglesia enseña que la Virgen es la única criatura que no tuvo pecado original, por muchísimas razones que ya las vimos con Isabel en su escrito, en su presentación. Entonces, aquí hay otra cita donde, claro que sí, la Virgen fue salvada, porque es criatura, fue salvada por Jesucristo, pero se considera o teológicamente se comprueba, nuestros teólogos, por eso nosotros tenemos maestros, por eso tenemos nuestro magisterio de la iglesia, por eso nosotros, la iglesia católica, no nada más es la Biblia, ¿sí? Sino la tradición apostólica. ¿Qué dice la tradición apostólica? Y la tradición apostólica junto con la Biblia, porque la Biblia contiene una parte de esa tradición apostólica, entonces esas dos partes, ¿quién está capacitado para interpretarla de la manera correcta de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? El magisterio de la iglesia. ¿Quién es el magisterio de la iglesia? El Papa y sus obispos, ¿bien? Que son teólogos, son filósofos, y pare de contar porque ellos tienen todo el conocimiento, además asistidos por el Espíritu Santo, esa es la garantía, ¿sí? Desde incluso Hechos de los Apóstoles podemos ver que están asistidos por el Espíritu Santo, no es que van a dar un dogma nada más así al azar, no, pues que me gustó este dogma, ahí está, no, requiere muchísimo estudio, mucha oración, mucho concilio, conocimiento teológico, filosófico y de todo lo demás, científico incluso, para llegar a determinar un dogma que es una verdad de fe revelada ya sea en la Biblia o en la tradición apostólica y interpretada por el magisterio de la iglesia, papa y obispos. Bien, entonces aquí está, miren, Apocalipsis, capítulo 12, seguimos con el 12 porque ahí hay mucha revelación. Sí. La Virgen María o el ser humano o el mortal puede ser salvado de dos formas. Puede ser salvado una vez que ya fuiste agredido o que ya fuiste herido, es decir, con pecado original, y ya después Jesús nos vino a redimir, a salvar, pero ya estábamos lastimados, la humanidad se lastimó por medio del pecado original de Adán y Eva. Pero también puede salvarse a una criatura antes de que te toque ese pecado original. Eso es lo que la iglesia enseña. ¿La Virgen María fue salvada? Sí, pero antes de que la tocara el pecado original y nunca cayó en pecado. ¿Nosotros los seres humanos fuimos salvados por Jesucristo? Sí, pero ya nos tocó el pecado original de Adán y Eva. Son dos formas de salvación y puede haber alguna más, pero mínimo esas dos. Entonces aquí dice, fíjense, cómo a la Virgen la va a salvar Dios antes de que sea tocada por el pecado. Dice Apocalipsis 12, capítulo 15. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 dice, entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, el maligno. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua. ¿Qué vomitaría? ¿Qué puede vomitar Satanás? ¿Qué puede vomitar el diablo? ¿Qué puede vomitar el maligno? Pecado, condenación, ¿sí? Todo lo malo. Vuelvo a repetir, entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua, ¿sí? Vomitó de su boca como un río de agua. Eso es el pecado que a los demás nos tocó, pero aquí estamos hablando de la Virgen. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. ¿Ya vimos? Vomitó un río de agua detrás de la mujer. Esta mujer es María y la pudo haber alcanzado ese pecado. Sin embargo, aquí lo que nos va a decir es esto. De la mujer para que la arrastrara. Pero, ahí está el pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Ahí está. Hay un ente
que vino en ayuda de la mujer, un instrumento de Dios que vino en ayuda de la mujer antes que la tocara el pecado. Fíjense, abrió la tierra su boca y se tragó el río. Entonces, ¿qué se tragó? El río, se tragó el pecado, es decir, el pecado no tocó a María. Vino en ayuda de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por qué se enfurecería el dragón contra la mujer? Pues porque el pecado no la pudo tocar a ella, siendo una criatura. Y como el diablo es envidioso, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Entonces, esto para comprobar que si bien Jesús sí salvó también a la Virgen María, pero la salvó antes de que la tocara el pecado. De esta forma, Dios tuvo un instrumento para que salvara a María antes de que la arrastrara lo que vomitó la serpiente antigua. Bien, entonces ahí está, por eso es Inmaculada Concepción de María, es inmaculada, sin mancha, pues, libre de pecado original. Inmaculada, sin mancha, concepción, concebida, ¿no? Ya nada Concebida más, sin mancha. concebida sin mancha original, ya nada más la proclama la Iglesia después de tantos estudios, reflexiones y de concilios, ya la redacta oficialmente como dogma de fe, como verdad de fe, así como nos dijo Isabel en El 8, un escrito, ¿no? Porque es el 8. Exactamente. Muy bien, pues Por entonces, eso es una misa solemne, así es, sí, porque misa solemne. es misa, es de fiesta, es fiesta de guardar. Hay una letanía que dice así, ¿no? Virgen, no, que fue concebida sin mancha y pecado original. Esa es Sí, una letanía. Y ahorita me vino a la mente, pues, la Inmaculada Concepción. Así de es, María. Que se dice así. así es el día 8, es viernes 8 de diciembre y es una Sí, fiesta de guardar. Y obviamente es un mandato de la iglesia que pues hay que acudir a misa, por lo menos los domingos y los días de fiesta, ¿no? Hay muchos de nuestros compañeros y que ese sería un día de fiesta, así es, un día de ese fiesta. sería un día, ajá, sí, Hay que sí, ir diario, eso ya sí, me toca. sería recomendar, Claro, pero bueno, pues ya sabemos que somos difíciles, pues. Bueno, siquiera Somos difíciles, esos dice. días hay que ir por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, y a mí me toca participar el 8, qué Mira. perfecto. aquí en México, Sí, sí, Servidora, eres servidora. ajá, aquí en la iglesia de la Asunción. Mira, muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a hacer la demos, oración, ¿no? sí, pero antes démosle la palabra a Diego. ¿Algo quieres decir, Diego? Por ahí estaba levantando la manita. Bueno, yo les voy a hablar acerca de un dogma dentro de los dogmas que maneja la Iglesia Católica, que es el de la maternidad divina. Yo sé que para ustedes que son católicos o lo han sido siempre, decir María, Madre de Dios, es algo como súper obvio, ¿no? Y es hasta absurdo preguntar por qué María no sería Madre de Dios si Cristo es Dios. Para el católico es muy obvio, ¿no? Pero para el protestante no tanto. Hay protestantes que sí aceptan la maternidad divina, especialmente los más del corte reformado, digamos que son personas que teológicamente no están tan despegados del catolicismo. Incluso hay luteranos que hacen el rosario, ¿no? Porque cuando fue la reforma protestante ya se había establecido pues una mariología, el desarrollo de la mariología. Entonces ellos todavía tienen una mariología muy parecida a la nuestra, muy semejante. Pero ya las sectas que se derivaron de ahí de la reforma, que ya son las más actuales, los testigos de Jehová, pentecostales, casi ninguno de ellos acepta la maternidad divina. Dicen que es una blasfemia y que cómo se nos ocurre decir eso, poner a María a la altura de Dios, que es porque somos mariólatras, ¿no? Y justamente es al revés. O sea, fíjense, dense cuenta cómo es el enfoque protestante de demeritar, con tal de demeritar a María, ellos no se dan cuenta, pero están atacando a Cristo, ¿no? Porque cuando a a María le quitas ese título, como que estás queriendo decir a la hora de que ellos lo explican,
como que Cristo no es Dios o comenzó a ser Dios después. Y eso es completamente ilógico, ¿no? Entonces no es Dios eterno Cristo. O sea, no, o sea, por ende, la definición de Dios es que es un ser eterno, ¿no? Entonces no. Entonces hubo como dos personalidades en Cristo, una humana, otra divina, según los protestantes, y como que no algunos dicen no comenzó a ser Dios desde su nacimiento, fue después, por lo tanto María no es madre de Dios. Y se hacen ahí un revoltijo de cosas que ya caen hasta en lo absurdo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita. Primero les voy a enseñar lo que enseña la iglesia. Y que cuando comenzó esta confusión, porque acuérdense que un dogma comienza por eso, ¿no? Por un concilio, o es el resultado de un concilio. ¿Y el concilio por qué se dio? Bueno, pues porque comenzó a haber una confusión, o se empezó a propagar alguna mentira, a popularizar, y la iglesia, como madre nuestra que es, debe salir de manera responsable a aclarar las cosas, del mismo modo que ustedes salen con sus hijos. Si sus hijos están diciendo algo que no es cierto, si están actuando de manera incorrecta, ustedes como padres responsables, pues salen y dicen, ¿sabes qué? Esto es la verdad, y tú le impones a tu hijo, ¿no? Le dices, pórtate bien, esto no está bien, esto no se hace, ¿no? La iglesia también nos hace lo mismo, nos pone dogmas. ¿Para qué? Para proteger a sus hijos de que no se salgan de la verdad. Entonces, yo sé que la palabra imponer suena muy fuerte, porque van a decir, ay no, pero ¿cómo la iglesia nos obliga, nos impone? ¿No? Ahora que está de moda la supuesta libertad de, ¿cómo se llama? Malentendida, ¿no? Porque al final se promueve un libertinaje últimamente. Pero no, la verdad es que Dios siempre desea que caminemos en la verdad. ¿De qué manera estamos obligados a abrazar los dogmas? De la misma manera que un paracaidista está obligado, tiene la libertad de activar o no su paracaídas. Eso sí, tiene la libertad de hacerlo. Igual que el católico tiene la libertad de abrazar o no el dogma. Ahora, ¿qué pasa si el paracaidista no usa bien su libertad y no, y no despliega el paracaídas? Bueno, pues le pasa algo, hay una consecuencia, ¿no? De la misma manera, el católico, si no abraza el dogma, hay una consecuencia, que va a desviarse a la mentira, ¿no? Entonces el dogma va a ser eso, una manera en la cual la iglesia nos protege para no desviarnos de la verdad. Y obviamente un dogma está fundado, ¿no? Tampoco es nada más algo que se le ocurrió al Papa, un día amaneció y dijo, ¿saben qué? Como que hoy quiero que sea día de que, pues digamos que María es madre de Dios, no, no son ocurrencias del Papa ni de los obispos. Tienen su fundamento en la historia, en la patrística y en la Biblia, por supuesto, también. Entonces, miren, cuando esta cuestión salió a la luz, esta confusión, se estableció un concilio, que es el concilio de Éfeso, el que dogmatizó formalmente. Acuérdense que los primeros concilios se hicieron porque se atentaba con la naturaleza de Cristo. Entonces, salió este concilio de Éfeso, que fue, si mal no recuerdo, como el tercero ecuménico. Sí, porque el primero, bueno, algunos dicen que es el de Jerusalén, ¿no? El que está en Hechos 15, el capítulo 15. Formalmente fue el de Nicea el primero, en el 325, en el 380 fue el de Constantinopla el primero, y este sería el de Éfeso, el de 431, o sea, como el tercer concilio, más o menos, el ecuménico. Y fíjense aquí lo que dice, puse solo un fragmento porque es muy largo, ¿no? Todo el desarrollo que se dio. Pero miren, aquí está lo interesante, dice, pero que de ambas, está hablando de Cristo, de ambas naturalezas, dice, resulta un solo Cristo e Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyeran por la unión. Ustedes saben que hay algo en Cristo que se llama unión hipostática, ¿no? La unión entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Casi siempre en la escritura ustedes van a darse cuenta, y en el lenguaje común religioso, cristiano, casi siempre somos como antagónicos lo humano con lo divino, ¿no? Decimos, es que una cosa es lo divino y otro lo humano. Y con Cristo debemos tener cuidado, porque con Cristo hay una unión misteriosa, que es la unión hipostática, en donde conviven ambas cosas en Cristo, las dos. ¿Por qué? Porque Cristo obviamente es Dios, pero también en solidaridad de Dios, Él decide despojarse de, pues, de cualidades, de algunas cosas, para rebajarse, pues más bien a una condición humana. Eso le llaman kenosis en teología. La kenosis está en Filipenses 2:6, la explica San Pablo, cómo de una condición humana se hace ser humano, perdón, una condición divina se hace ser humano, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados y redimirnos, ¿no? Parecerse a nosotros. Entonces eso también lo van a ver en la carta de Hebreos, pues, especialmente en Hebreos 2:17, donde se dice eso, ¿no? Que Cristo se hizo inferior para salvarnos a nosotros de los pecados. Entonces miren, aquí dice, la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor. Es decir, no se pueden dividir, ¿no? Las naturalezas. Ahorita van a ver por qué, cuando con este título los protestantes intentan dividir eso, y no es correcto hacer eso con Cristo. Dice, por la ocurrencia inefable y misteriosa de la unidad. O sea, es un misterio esa unidad. Del mismo modo que hay una unión misteriosa en la Trinidad, en el matrimonio dos se hacen una carne. Bueno, en Cristo hay dos naturalezas misteriosamente unidas. Dice, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo. Es decir, no nace y ya después se hace Dios. Es decir, Cristo siempre ha sido Dios, ¿no? Más bien,
de ser Dios, se encarna, pero no deja de ser Dios, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. Dice, de esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Es una de las cosas que se dice en este concilio. Y también, otra cosa que se menciona que considero importante, dice que desde el comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona. Eso sí, grábenselo bien, es una persona, no son dos personas, porque la herejía dice eso, que en Cristo hay como dos personas, ¿no? Una humana y otra divina, y María nada más para ser madre de lo humano, pero no de la persona divina. Entonces, no, en Cristo solo hay una persona. Dice, la segunda persona de la Trinidad es Cristo. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero dice también, o sea, más bien es madre de la persona, quien es Dios desde la eternidad. Dice, cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios, así como toda madre humana. No es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Dice, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre, ¿no? Dice, entonces ella es la madre de Dios, en ese sentido. Y lanza algunos cánones, algunos anatemas. El primero es ese, que creo que es el más importante. Dice, si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel, y que por eso la Santa Virgen es madre de Dios, sea anatema, ¿no? Dice, pues dio a luz carnalmente al verbo de Dios, hecho carne. Entonces, para el católico no se puede separar la naturaleza humana de la divina de Cristo, ¿no? O sea, en ese sentido, no es correcto. O sea, fíjense, dense cuenta cómo el título Madre de Dios en realidad es como una proclamación a una cristología, ¿no? A un desarrollo. Es decir, si yo tengo la actitud protestante de decir, no, es que solo es madre de su humanidad, yo estoy atacando a Cristo porque estoy separando sus naturalezas. Entonces, los concilios vienen pues a aclararme, a darme luz en eso, para establecer esos dogmas, ¿no? Por ejemplo, ya después hubo otro concilio que es el de Calcedonia, y aquí solo subrayo otra proclamación que hace este concilio, donde habla de Cristo y dice que hay dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Dice, sino conservando más bien cada naturaleza, su propiedad, y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis, ¿no? Ahí viene el término de la unión hipostática. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿no? Porque cuando decimos madre de Dios, ahorita lo voy a explicar en qué sentido lo decimos, y no significa, como dice el protestante inmediatamente, es que ustedes creen que María es diosa, ¿no? No, eso no tiene que ver. Más bien, sí hereda de María algo, pero es la humanidad, ¿no? No la divinidad. María no es madre de Jesús en el sentido de que es eterno, ¿no? O sea, en la eternidad no es madre. Es madre en la encarnación, o sea, en ese sentido sí se le puede llamar madre, ¿no? Entonces, fíjense, otro concilio, que es el segundo de Constantinopla, también hay uno de los cánones, donde también pues bueno, se enfatiza la naturaleza de Cristo, o bueno, de sus naturalezas. Dice, si alguno no confiesa que hay dos nacimientos del Verbo, fíjense, uno del Padre, que es lo que les menciono, antes de los siglos, es decir, en la eternidad, sin tiempo e incorporalmente. Otro nacimiento que tiene Cristo, dice, en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Ese tal sea anatema, es decir, eso es algo que debemos creer. Entonces, miren, también no hay que confundir, porque van a decirme de seguro, oye, pero no, que Cristo es eterno, ¿cómo tuvo un nacimiento con el Padre? Como que pareciera que decimos, tiene un principio. No, no es así. Acuérdense que dice un nacimiento antes de los siglos, es decir, antes del tiempo, ni siquiera estaba sujeto al tiempo, es en la eternidad. Entonces, uno como es material, un ser material, estamos acostumbrados a pues a que tenemos un principio y un fin, y estamos tan acostumbrados a estar sujetos al tiempo, que es para nosotros a veces difícil imaginarnos eso. Si ustedes esto lo quieren ver en la Biblia, lo pueden ver en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 1. Ahí dice la profecía de que el Mesías viene de Belén, y dice que viene desde los días de la eternidad, ¿no? O sea, ese sería el fundamento bíblico del por qué decimos que el Mesías pues es Dios. Ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es otro pues, documento importante para nosotros, donde se oficializa o se da esa enseñanza, dice que María es clamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre del Señor. ¿Se acuerdan, no? Que es de Santa Isabel, ahorita lo vamos a ver, desde antes del nacimiento de su hijo. En efecto, dice aquel que ella concibió como hombre
por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo, según la carne. No es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice, la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Y aquí viene un término muy famoso que se llama Theotokos en griego, que significa eso, ¿no? Theos, que es de Dios, y tokos, que significa parto, ¿no? Bueno, se traduce como la parturienta, ¿no? La que dio, o la que parió a Dios. Esto lo menciono porque eh, el hereje Nestorio, que va a llegar a decir otra cosa, no le va a llamar Theotokos, va a decir que eso está mal, que es Cristotokos, ¿no? Que es madre de Cristo, no madre de Dios. Y ahí es donde se origina esta confusión. Y bueno, ya nada más para resumir, ¿qué es un dogma? Lo que ya les mencioné, aquí hay unas definiciones que me parecen muy adecuadas, que es un conjunto de creencias, dice, de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Los protestantes nos critican porque tenemos dogmas, ¿no? Dicen, es que ustedes están dogmatizados, pero ellos como que dan a entender como si el dogma no tuviera fundamento y nosotros nada más obedecemos como borregos lo que nos diga el Papa, ¿no? O la Iglesia, y nos sometemos y agachamos la cabeza. Y no es así. El católico tiene fundamentos y los dogmas precisamente están bien fundamentados para que puedan ser proclamados. Entonces ya se hizo un desarrollo, no es un antojo de los obispos. Y ellos también tienen sus dogmas. Si no, pregúntenle a un protestante, oye, dime, no sé, pues alguna enseñanza de tu religión sin Biblia. Y te van a decir, no, ¿cómo crees? La Biblia es palabra de Dios, hay que usar la Biblia. Ah, bueno, eso es un dogma. A ti te impusieron que todo lo que venga de Dios tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, eso justamente es un dogma. Por ejemplo, la sola fide es un dogma también. Me van a decir, no, pero está basada en la Biblia. Sí, pero la interpretación que tú le das a todos los versículos para creer que solo la fe te salva, eso es una herencia que te dejaron tus pastores y te hicieron creer eso, ¿no? Estás dogmatizado a creer que todos los versículos apuntan a la sola fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos también tienen dogmas, también se les impuso eso, se les impuso usar la Biblia y no salirse de la Biblia. Y muchos de ellos no saben contestar esa pregunta. Tú le preguntas, oye, ¿por qué la palabra de Dios solo es Biblia? Y a veces ni te saben ni responder. No, pues es que es lo que nos dejaron escrito, ¿no? Pues los apóstoles, hay más escritos que dejaron otros discípulos de los apóstoles, ¿por qué no son palabra de Dios, no? Ah, bueno, pues quién sabe, ¿no? Bueno, el católico sí sabe, es porque la Iglesia nos lo dijo, ¿no? Con su autoridad. Entonces, también sepan que no es malo, no son malos los dogmas. De hecho, les digo, son cosas que nos van a proteger de salirnos de la verdad. Entonces, miren, también se define como una verdad revelada por Dios, eso es un dogma, y es proclamada por la Iglesia. A nuestra fe, es de manera oficial, y es inalterable. Acuérdense que un dogma no se puede revocar una vez proclamado, es una base tan importante que no puede ser revocada y decir, bueno, ahora ya dejamos de creer en la transustanciación, ¿no? De repente, o saben qué, mejor no, María ya no es asunta al cielo. No, o sea, son verdades de las cuales estamos tan seguros que por eso son proclamadas, ¿no? O es necesario proclamarlas, en este caso porque hay herejías que están atentando ante la verdad, y por eso el Catecismo de la Iglesia nos enseña que un dogma, nos dice, ¿no? Que acá en el numeral 88, dice, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, que es lo que les vengo diciendo. Dice, son verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando se propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Dice también, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas, me gusta esta definición, dice, son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Es decir, nos dan seguridad. Yo les ponía de ejemplo la otra vez ahí en la catequesis a unos papás, les dije, ustedes pues ponen paredes o bardas en su casa, ¿por qué? Por seguridad, para que nadie entre a su casa, pero también es para que sus hijos no se salgan de la casa y corran peligro. Entonces la Iglesia establece también unos muros que les llamamos dogmas. Entonces esos muros son los dogmas y precisamente si yo decido brincarme ese muro o ese dogma, puedo encontrarme ya del otro lado, en la calle, a un hermano que me diga, no, María no es madre de Dios, ¿no? Me va a decir otra cosa que mi Santa Madre Iglesia me está diciendo, me está tratando de proteger, ¿no? Y ellos tendrán sus razones. Nada más que aquí la Iglesia pues viene fundada de Cristo, ¿no? Y trae su historia y su patrística y muchos fundamentos. Entonces, pues yo tengo la libertad de creer o no creer, pero no puedo decir, soy católico, pero no creo en la Inmaculada Concepción, o no creo en la maternidad divina. No, pues es que para eso, si yo soy católico es porque sigo la Iglesia Católica, ¿no? Y si la Iglesia Católica me dice eso, entonces debiera yo abrazar esos dogmas. Pero si no los abrazo, entonces ¿cómo me llamo católico? ¿No? O ¿cómo me doy una identidad de católico si no creo en la Iglesia Católica? Entonces es por eso que se vuelve necesario abrazar los dogmas, ¿no? Para tener esa identidad. Entonces miren, este obispo, que se llama Nestorio, allá por el año, ¿qué será? Pues antes del concilio de Éfeso, obviamente, ¿no? Comenzó con esta herejía antes del 431, y era un obispo católico, ¿no? Dice San Juan, salieron de entre nosotros, ¿no? Ahí en la primera carta de Juan. Y así pasa, ¿no? El Lutero también salió de entre nosotros. Entonces era un obispo católico,
pero empezó a decir, a popularizar esta idea de decir que no, que María no es madre de Dios, solo es madre de Cristo, y quería quitar el Teotocos para establecer el Cristotocos. Él era obispo de Constantinopla y su herejía le llaman nestorianismo o dificismo, es decir, dos naturalezas. Él dividía a Cristo en dos partes, ¿no? Decía una humana y una divina. Entonces, ya les comentaba esto, que él dice que no es correcto el Teotocos, que más bien es Cristotocos, y Nestorio hacía dividir esto a Cristo en dos, una persona humana, una divina. Entonces María sería madre de la persona humana de Cristo y no de su persona divina. Entonces esto se populariza y va a haber católicos que van a abrazar este error. Entonces la iglesia pues tiene que reunirse y decir qué hace con esto, ¿no? Y para esto, digo, no lo mencioné aquí, pero está San Cirilo de Alejandría, que era el representante en aquel entonces, el cual él combatió directamente el nestorianismo. Y él dejó escritos y todo, que es lo que se enseña actualmente, ¿no? Acerca del Teotocos o la maternidad divina. ¿Qué pasa si yo no creo que María es madre de Dios? Bueno, va a implicar dos cosas. Y fíjense cómo son ataques a Cristo. No tanto es que sea por María que el católico dice, no, es que hay que defender a María. No, es que también, o sea, sí, claro, ¿no? Tenemos una mariología, pero más bien la base es cristológica. Los dogmas marianos son para salvaguardar algo de Cristo, no tanto por María, ¿no? Pero precisamente esa estrecha relación que tuvo María con Cristo, por eso el católico, digamos que la sabe ver y promulgar, y nosotros no separamos eso, ¿no? Como el protestante acostumbra hacer, separa al humano, separa a los santos, separa a María de Cristo y solo Cristo, ¿no? Entonces se olvidan de todo lo demás, como si Cristo siempre se hubiera manejado así. Y la verdad es que no es así. Cristo vino a darnos unión, ¿no? Entre lo humano y lo divino. Por eso la Biblia fue escrita por humanos, aunque es palabra de Dios. Entonces, María también pasó a ser madre de Dios, aunque es un ser humano también, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios, al parecer, es que el ser humano forme parte del plan de la salvación, y el protestante quiere dividir, ¿no? Pues siempre hace la división. Mientras el católico quiere la congregación, la unión, lo que Cristo quiere, el diablo, ¿no? Que significa el que divide, viene a separar eso que Dios quiere congregar. Entonces, fíjense las consecuencias de no decir que María es madre de Dios. Significaría que Jesús no es Dios, ¿no? Porque se niega que el niño nacido de María no nació siendo Dios, comenzó a ser Dios después, en algún punto. Algunas sectas decían que la divinidad vino cuando fue bautizado, ¿no? Que ahí comenzó a ser Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Por eso, por ejemplo, allá en Mateo 2:11 dice que los magos de Oriente lo adoraron, ¿no? Y la adoración solo se le da a Dios. Entonces, desde bebé, desde el nacimiento, ya al menos hay un indicio de que era adorado ese niño. Por lo tanto, es Dios. Entonces, fíjense, también otra consecuencia es que Dios no se encarnó. Entonces, si Dios no se hizo carne, o sea, María no es madre de Dios porque pues Dios no se encarnó. Aquí se negaría que Dios se haya hecho carne, ya que para hacerse carne tuvo que tener una madre. Eso es obvio, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de atraer este error, ¿no? Que sutilmente se mete y ataca a Cristo. Fíjense cómo a veces en el afán de desprestigiar a María, terminan haciendo eso, ¿no? Atacando a Cristo. Yo la otra vez oía a un pastor que decía eso. Decía, es que María no es madre de Dios, eso es un error de los católicos, y enseñaba a él que María más bien como es pecadora, le heredó el pecado a Cristo. Y eso era lo que enseñaba el pastor, que Cristo cargaba con el pecado. Y fíjense hasta qué punto llegó con tal, ¿no? Con tal de desprestigiar a María, terminaba diciendo que Cristo tenía pecado. Ese pastor es Eduardo Gutiérrez, ¿no? Que anda por ahí en las redes sociales muy activo, y fue muy atacado por por los apologistas, sus argumentos, porque decían, ¿cómo es posible que con tal de desprestigiar a la madre María, comienza a predicar esto, ¿no? Y fue muy atacado porque ese video había sido oculto, y cuando salió a la luz, el pastor dijo, no, es que eso yo ya no lo creo, era un error mío, y sí lo reconoció. Entonces ahí es donde dice uno, ¿no? De apologista católico, dices tú, óyeme, si un pastor hace eso, ¿qué va a pasar el día de mañana con lo que hoy enseña? Al rato se retracta y va a decir, no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las almas de los que lo siguen? ¿Qué pasa con esa gente que murió creyendo esas herejías o esas mentiras, y el día de mañana ese pastor dice, no, es que ya leí bien la Biblia o aprendí otra cosa y ya cambié de doctrina, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De consentir herejías. Dice María, Madre de Dios. Entonces, miren, acá sí es necesario establecer el dogma para salvaguardar la divinidad de Cristo, y que también dividir la persona de Cristo, como se hace o se intenta hacer, anularía el sacrificio en la cruz, porque imagínense, dice, eso conllevaría que pues nos salvó un simple hombre y no Dios, ¿no? Entonces, porque hay protestantes que dicen eso, dicen, no, es que no puede morir Dios. O sea, tienen la misma herejía, pero hagan de cuenta que en lugar del nacimiento, la mantienen con la muerte de Cristo. Dicen, es que no murió Dios porque Dios no puede morir, solo murió el cuerpo de Cristo, porque Dios no puede morir. Y hacen lo mismo, están dividiendo las naturalezas, ¿no?
Entonces nos salvó un hombre, no nos salvó Dios. Es decir, Cristo estaba sufriendo, pero pues Dios no estaba sufriendo, ¿no? O sea, como si Cristo tuviera dos personalidades. Y no es así. Eso es un tremendo, pues, yo diría como hasta falta de respeto, ¿no? A Cristo, porque sería como si Cristo no hubiera padecido nada, ¿no? Dios estuviera intacto o desentendido de lo que le pasaba a Cristo, ¿no? En su naturaleza. Entonces, no es correcto, pues, por eso dividir hacia Cristo, ¿no? En dos personas. Dice, en Cristo hay solo una persona con dos naturalezas, que es lo que ya venimos diciendo. La divina, que es la eterna y que procede del Padre, y la humana, que la humana sí fue creada en el seno de María, en la plenitud de los tiempos, dice Gálatas 4:4. Es decir, cuando hubo plenitud de los tiempos, hasta ese momento hubo encarnación. Pero eso no significa que Cristo tuvo un origen, ¿no? Que Cristo existe desde la eternidad, como ya lo hemos mencionado. Entonces las dos naturalezas son indivisibles y conforman la persona divina de Cristo. Entonces María es madre de la persona, no es madre de la naturaleza. Eso la Biblia no te lo va a decir. Ah, pues dio a luz la naturaleza humana. No, o sea, no dice eso la Biblia. Los protestantes lo defienden a capa y espada, pero pues muéstrenos un versículo, ¿no? Así como ellos nos dicen, muéstrenme que es madre de Dios, que ahorita lo vamos a ver, que si hay versículos que dicen eso, bueno, pues díganlo ustedes, muéstrenme un versículo que diga, es madre de la naturaleza humana. O sea, eso no existe. Entonces entendemos esto. María, que es humana, da a luz una persona divina, ¿no? Que es Dios. O sea, ¿eso es posible? El protestante va a decir no, porque María no es diosa. Entonces no puede ser que dé a luz una persona divina, porque María no es diosa. Dio nada más la humanidad a Cristo. Bueno, o sea, sí heredó la humanidad, pero no podemos separar la divinidad. ¿Ejemplo de qué podría ser? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Una mujer, vamos a entender esta analogía, que es pelirroja, o puede serlo, da a luz una persona rubia, y eso existe. Ahora, ¿eso qué significa? Yo puedo decir que esa madre, la que tienen aquí en la foto, esa mamá, es madre, puedo decir, es madre del rubio. Según el protestante no puedo decir eso, ¿no? Porque como la mamá no es rubia, entonces no puedo decir la madre del rubio, tendría que decir la madre de, no sé, del niño fulanito, de Juanito, ¿no? Así está el protestante de incoherente diciendo, no, es que no es madre de Dios porque María no es diosa. Bueno, entonces siguiendo esa misma lógica, esta señora no es madre de este niño, porque como el niño no es pelirrojo, no heredó eso, entonces no podríamos decir eso. Tendríamos que cambiarle el título a esa mamá. Entonces es incoherente eso, ¿no? O sea, vean cómo caemos en lo absurdo, que es lo mismo que decir esto, ¿no? María es madre de Dios, aunque María no sea Dios, eso es posible, claro que es posible, porque en realidad Cristo es Dios no por la madre, sino por el Padre, ¿no? Viene de herencia. Es lo mismo que si dijéramos a esta señora que la conoce, ¿no? Y a este muchacho de acá, que es nuestro gobernador, su mamá se llama Hortensia, decimos, ¿Hortensia es madre del gobernador? Sí, sí es madre del gobernador, no está mal decirlo, aunque ella no, aunque esa señora no sea gobernadora, ¿no? Perdón, ahí le puse María, se llama Hortensia, ¿no? Entonces, ¿está mal el título? Bueno, para un protestante sí estaría mal el título, no puede ser madre de del gobernador porque ella no es gobernadora, ¿no? Del mismo modo que dicen, ¿no? Que María no puede ser madre de Dios porque no es Dios. Bueno, es que lo que pasa es que el origen de la gubernatura viene por otra fuente, ¿no? Es por, en este caso, las elecciones, por eso se hizo gobernador, pero el que se haya hecho gobernador o haya tenido ese cargo, no quita que le pueda decir la madre del gobernador, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es válido decirlo. Del mismo modo, yo le puedo decir a Cristo o a María, la madre de Dios, aunque la divinidad viene de otra fuente, viene en este caso de Dios Padre, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo mundano que les quiero poner del por qué el católico dice esto y lo sostiene y cómo la postura protestante en ese sentido es incoherente, ¿no? Para darle este título. Entonces, miren, ya lo mencioné, Cristo no hereda de María su naturaleza divina porque María no es diosa. Sin embargo, fíjense, la naturaleza de Cristo, en este caso la divina, vino del Padre. Por eso en nuestro credo decimos de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, ¿no? Si no, nuestro credo diría, si nosotros creyéramos lo que dicen los protestantes, así como nos calumnian y nos dicen, no, es que ustedes creen que María es diosa. Bueno, nuestro credo entonces diría, de la misma naturaleza que María, ¿no? Y que el Padre, ¿no? La naturaleza divina. Y no dice eso. O sea, el católico no enseña eso. Eso es mentira. Y también por eso decimos que es engendrado, no creado. O sea, tiene un engendramiento, pero no significa que tiene una creación, un principio, un fin. Por eso Cristo es Dios. Entonces, la naturaleza divina no debe separarse de la humana. ¿Por qué? Porque esa es la unidad, ese es el misterio de la unión hipostática, que es una persona y en esa persona al mismo tiempo está la humanidad y la divinidad. ¿Quién? Solo Cristo. Solo Cristo es el único que vivió de esa manera. María es solo humana, el Padre no se encarnó, solamente se encarnó el Hijo, el Espíritu Santo no se encarnó, solo se encarnó el Hijo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues la naturaleza divina solo la tendría el Espíritu Santo, al igual que solo el Padre, ¿no?
Cristo también, pero aquí la cuestión es esa, que Cristo tiene esas dos naturalezas. Entonces dice que la naturaleza divina no debe separarse de la humana. De ser así, dejaría de ser Dios en algún momento. Si yo la separo, así como lo hacen los protestantes, dice, la divinidad de Jesús se ha vinculado con el mismo nombre de Jesús y otros títulos, tales como Cristo, el Emmanuel, el Señor, el Salvador y el Hijo de Dios. Y miren, este es el punto de partida que puede tomar el católico para tener ese diálogo, ¿no? Con el protestante. Si te dicen, oye, es que María no es madre de Dios, bueno, a ver, enséñamelo en la Biblia. Bueno, si tenemos los versículos aprendidos donde se relaciona la divinidad con Cristo, con el Emmanuel, con el Señor, con el Salvador y con el Hijo de Dios, y un protestante acepta que Cristo es Dios, que el Emmanuel es Dios, que el Señor es Dios, que el Salvador es Dios, bueno, pues ¿qué creen? Que hay versículos que dicen que María es madre del Cristo, María es madre del Emmanuel, María es madre del Señor, madre del Salvador y madre del Hijo de Dios. Entonces yo tendría varias vías para argumentar que María, si es madre de todos esos títulos que son para al final la misma persona que es Dios, bueno, pues entonces María sí es madre de Dios. Nada más estamos a un paso de aceptar eso, ¿no? Que muchas veces por prejuicios el protestante no lo va a aceptar porque a él le enseñaron que María no la debes de endiosar y el título madre de Dios es igual a endiosarla. A eso les enseñaron a ellos. Sin Biblia, pero se los enseñaron, ¿no? Y ellos lo abrazan como si fuera un dogma. Y luego los dogmatizados somos nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, la Biblia nos dice eso, que María es madre de Jesús, madre de Cristo, madre del Emmanuel, del Señor, del Salvador y del Hijo de Dios. Y vamos a ver eso en versículos. Por lo tanto, María sería madre de Dios, si es madre de todos esos, ¿no? De todos esos títulos que al final son la divinidad. Entonces, fíjense, el primero, vamos por el primero. María, madre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? O Yeshua, o Yeshua. Significa Yahvé salvación. Lo vemos ahí en Mateo 1:21, ¿no? Dice, y dará a luz un hijo, es decir, va a nacer. ¿Hijo de quién? Dará a luz un hijo de María, ¿no? Y lo llamarás por nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará. Eso significa el nombre de Jesús. Yahvé salvación o Yahvé salva. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces fíjense que desde ahí ya uno anda viendo, ¿no? O sea, si esa persona que es Yahvé salvación viene del seno, viene del vientre de María, entonces ¿por qué no diría que María es madre de Dios? ¿No? Si es madre de Jesús y el nombre de Jesús significa eso, precisamente por eso se lo ponen, porque es Dios o Yahvé salvación, entonces tendríamos que aceptarlo, ¿no? O sea, no habría problema en aceptar que María es madre de Dios. Fíjense, allá en Lucas 1:31 también dice, ¿no? Algo parecido. Y ahora concebirás en tu vientre, ¿vientre de quién? De María, ¿no? Y darás a luz, también dice lo mismo, un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, ¿María es madre de Jesús? Sí, es madre de Jesús. Fíjense, ahí se acuerdan en las bodas de Caná, también es una parte de la Biblia en donde se menciona a María como madre de Jesús. En Juan 2:1-3, dice, y al tercer día se hicieron las bodas de Caná y de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces el protestante acepta que Jesús es Dios, pues con este versículo ya tienes para decirle, ¿no? O sea, pues es madre de Jesús, pues es madre de Dios, ¿no? Pero aunque no lo crean, hay protestantes que ni con eso lo aceptan. O sea, pues están dogmatizados a que no deben creer eso aunque esté en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque eso es un título o algo que le da identidad católica, ¿no? A la Biblia. Entonces, pues no pueden abrazar el catolicismo. Se les enseñaron a repeler todo eso. Fíjense, allá en Hechos 1:14 también se le menciona a María como madre de Jesús, ¿no? Y si todos perseveran unánimes en oración y con ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, fíjense, aquí hay varios puntos importantes. Una, que María es madre del Yahvé salva, porque eso significa Jesús, que damos eso, ¿no? Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, eso no hay duda. Eso el protestante lo va a aceptar, los dos primeros puntos. Dice, estos textos aluden que a la persona divina de Jesús y su madre María. O sea que dentro de esa persona de Jesús está Dios, la naturaleza divina. Y bueno, y tiene una madre, según estos versículos. Dice, los textos no dicen que María solo sea madre de una naturaleza de Jesús. Y eso no lo van a encontrar en la Biblia, aunque los protestantes lo defiendan. Dice, es madre de toda la persona de Jesús. Es como si yo les dijera a este niño que les mostré el rubio, según el protestante, de acuerdo a su lógica, sería que la madre pelirroja es madre, por ejemplo, si el niño heredó los ojos de la mamá, bueno, es madre de los ojos, nada más, ¿no? A lo mejor el papá es rubio y por eso salió rubio el niño, pero no puede decir que es madre del rubio porque la mamá es pelirroja. Entonces, según el protestante, es madre de los ojos del niño, nada más. No, es madre de toda la persona del niño, aunque sea rubio. Bueno, si Cristo, aunque sea Dios, pues María es madre de Dios aún así, porque es madre de la persona. Ahora vamos con el siguiente, María, madre de Cristo, porque es otro título, ¿no? Que se le da al Mesías, bueno, que es lo mismo que Mesías Cristo, que significa ungido.
Y nosotros tenemos que de acuerdo al Antiguo Testamento, la unción se le daba a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Aquí les pongo de ejemplos algunas citas bíblicas, de ejemplo, cómo se ungía al sacerdote, al profeta o al rey. Y en el Nuevo Testamento, Cristo cumple estas dignidades, es sacerdote, profeta y rey. Aquí les pongo algunos ejemplos de tantísimos que hay en la Escritura. Cuando veamos la alianza con Cristo, que todavía no acabamos de ver la alianza con David, en la alianza con Cristo les voy a mostrar por qué Cristo es sacerdote, profeta y rey, y con un montón de versículos que existen. Y bueno, entonces vemos nosotros que la Escritura afirma que María es madre de Cristo. Dice en Mateo 1:16, cuando se menciona este linaje de Jesús, dice, y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Okay? Subrayen ahí, María, de la cual nació, lo parió, ¿no? Ahí está el Teotocos, parturienta, lo parió, nació Jesús, ¿no? Llamado el Cristo. O sea que Jesús, que es Yahvé salva, es igual a Cristo, que es el ungido, ¿no? El título mesiánico, el título del Mesías, que ya la tradición judía decía que iba a venir, ¿no? A salvarnos. Entonces, María es madre de ese Jesús, que también es llamado Cristo. Madre de Dios sería, ¿no? O sea, sencillo. Ahora bien, ¿dónde está ese vínculo de que Cristo o el ungido es Dios? Lo podemos ver, por ejemplo, en la profecía de Isaías 9, que ahí sabemos todos, y todos estamos de acuerdo, hasta los protestantes, que es una profecía que habla del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿no? Ahí está el vínculo de Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ese niño que va a nacer, que nace de mujer, ¿se acuerdan? Mateo 1:16 nace de María, es Dios fuerte. Bueno, entonces si nació siendo así Dios fuerte, entonces María es madre de ese Dios fuerte, de ese Yahvé salvo. Entonces, digo, por ende, María es madre del Mesías prometido, que es Dios, y además dice, es ser sacerdote. Es el que llegó a ser sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces, si es María, es madre de Cristo, por lo tanto sería madre de Dios. No habría problema en aceptarlo, ¿no? Aquí lo malo es que el protestante no da este paso, ¿no? El de aquí, si acepta que es madre de Cristo, bueno, es madre de Dios. Entonces, digo, es tan sencillo, y hasta a mí a veces, hasta cuando estaba haciendo esta presentación, dije, pues parece tan lógico, ¿no? O sea, no pasa nada si aceptas ese título, ¿no? Pero tienen tan marcado el prejuicio doctrinal de decir, no, no podemos aceptar eso de María, que por eso, ¿no? Con tal de abrazar, ¿no? Lo que les enseñan los pastores, pasan pues a perjudicar la cristología, que se supone ellos debieran abrazar, porque aceptan todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, también se dice que María es madre del Emanuel. ¿Dónde lo vemos? Bueno, desde Isaías ya se habla de este título del Emanuel. Por ejemplo, ahí en Isaías 8:8 dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, dice, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Manuel. Vamos a ver de quién es esa tierra, de lo Emanuel, según el profeta Oseas. Ahí en Oseas 9:3 dice, no quedarán en la tierra de Jehová, o Yahvé. O sea que el Emanuel tiene un vínculo con Yahvé. El Emanuel es Dios, entonces, ¿no? Comparte esa naturaleza divina, de acuerdo al profeta Oseas. Esa misma tierra que se llama del Emanuel también es tierra de Yahvé. Entonces, con razón, por eso ahí en Mateo 1:21 al